Vamos entonces a 2 de Corintios, ya leímos el texto en el que vamos a estar meditando. Expuse algo más resumido en el tiempo que tuvimos allá en el bautismo, así que vamos a ahondar un poquito más en este tema tan importante, más aún cuando ya llega el fin de año y podemos hacer una especie de evaluación. No es malo hacer una evaluación siempre de lo que somos como creyentes, de lo que significa nuestra vida y del propósito que tiene el Señor para con nosotros. Y eso es lo que yo quiero invitarlos a hacer en el día de hoy, en particular a temas que normalmente no se tratan, porque o enfatizamos lo que el creyente tiene que hacer para tener un cambio en su vida, o enfatizamos simplemente los cambios externos, superficiales, sino los que realmente el Señor quiere hacer en nuestros corazones. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 y en 2 de Corintios en general, él está defendiendo su ministerio frente a inescrupulosos que habían llegado con el propósito de desprestigiar la autoridad del apóstol Pablo, de denostarla, y de esa manera poder llegar a destruir lo que venía siendo el liderazgo de Pablo y con ella, por supuesto, el mensaje del Evangelio que Pablo tanto amaba y que era el centro, el corazón de su ministerio. Y por eso, entre muchas otras cosas, le decían que él no tenía cartas de recomendación. En la antigüedad se usaba ese sistema que una persona que llegaba a un lugar para ministrar debía tener cartas de recomendación, según estas personas que, como dije, líderes inescrupulosos que se habían introducido en Corinto. Pero el apóstol Pablo le va a decir que en realidad las verdaderas cartas de recomendación que ellos tenían, en los primeros versículos allí tenemos, son los mismos creyentes, es decir, la manifestación visible del Evangelio, la transformación de los creyentes. Y eso es lo que va a comenzar diciendo en los primeros versículos. Notemos, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? Algunos lo utiliza mucho Pablo en 2 de Corintios, refiriéndose a esas personas que querían desautorizarlo, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra externamente, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, ya hace un contraste inmediato con estas personas y les dice, no es necesario que nosotros tengamos carta de recomendación físicamente hablando, en la letra como tal, porque las cartas son ustedes mismos y la transformación que el Señor ha hecho en ustedes por el Evangelio son la manifestación evidente, visible, de que ustedes han recibido el Evangelio y en consecuencia el ministerio que nosotros estamos llevando a cabo, aquí comienza con esa segunda parte, es mucho más grande y más glorioso que el que estas personas están transmitiendo. ¿Por qué? Porque eran judaizantes lo más probable y se aferraban a la ley de Moisés como parte de lo que tenían que guardar, aun cuando no fueran judíos, como en el caso de la mayoría de los corintios. El versículo 4 ya comienza con esto. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, ahí está la presentación ya de su defensa y su autoridad, competentes de un nuevo pacto, y aquí va a ser un contraste entre el antiguo pacto de la letra y el nuevo pacto del Espíritu. No que el antiguo pacto no tenía nada que ver en el Espíritu, en ellos sí, obviamente, porque el antiguo pacto era relacionado con Dios mismo es el origen de ambos pactos, pero en el sentido de que el otro pacto era para dejar en evidencia la condición de ellos, es decir, el pacto de la ley, pero que el nuevo tenía la posibilidad, o mejor dicho, el poder inherente de poder transformar a las personas. Y así comienza entonces este contraste y al mismo tiempo comparación. Versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Noten la reiteración, gloria, gloria, gloria. ¿Por qué? Porque el ministerio del Antiguo Testamento, o el ministerio del Antiguo Testamento, de la letra, de la ley, era también con gloria. ¿Y cómo se puede apreciar eso? Porque Moisés, cuando estuvo en los 40 días y 40 noches en el monte con Dios, resplandecía su rostro cuando descendió. Y ese era un reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés, y que los israelitas, inclusive más adelante, va a decir que Moisés tenía que colocarse un velo para que ellos no pusieran la mirada en aquella gloria que era pasajera, que era circunstancial y que había de perecer. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, aquí dice al de la ley, porque condenaba a todo aquel que no obedecía, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Noten cómo el Evangelio, allí está mostrando Pablo sus cartas credenciales en ese sentido. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, es decir, más importante, más sobresaliente, la que debía ocupar el primer lugar. Se está refiriendo al Evangelio. Porque si lo que perece tuvo gloria, el antiguo pacto era perecible, mucho más glorioso será lo que permanece. El nuevo pacto tiene esa cualidad de que permanece para siempre. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, no pudieron captar, no pudieron entender la naturaleza del nuevo pacto, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahí está diciendo que ese velo es la falta de comprensión, de entendimiento, lo cual explica en el versículo 15. En el versículo 15, bien digo. Y cuando, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y allí la palabra corazón no tiene que ver con el músculo cardíaco, sino con la parte de la esencia misma del ser, con la comprensión, donde está el asiento de los pensamientos, los sentimientos, la voluntad y también la capacidad moral o la conciencia, vamos a decir. De tal manera que estas personas judaizantes tenían todavía un velo, una máscara sobre sus ojos y no podían ver la realidad como debían verla, y ellos entonces entendían que el antiguo pacto era superior al nuevo pacto, el cual predicaba el apóstol Pablo. Y Pablo va a demostrar aquí, a través de esto, que tiene mucho más gloria el nuevo pacto. Segundo, que esa gloria es permanente. Tercero, que esa gloria no perece, es imperecible. Tercero, que esa gloria tiene la capacidad de abrir los ojos a las personas para iniciar el proceso de transformación en ellos. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ahí, Señor, obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Cuando se quite el velo, o cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará y podrán entender verdaderamente lo que esto significa. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay textos aquí en el contexto que se utilizan muy mal. No vamos a explicarlo con detalle porque no es el propósito, no es el objetivo de la exposición. Pero cuando habla de que la letra mata, por ejemplo, no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento, porque exponía a la persona y le decía, si no cumple, mueres. Y por eso la letra mata. No tiene nada que ver con la Biblia, como algunos utilizan ese argumento falaz. Y también cuando dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no se refiere a empezar a girar, ¿cierto?, y a danzar y a hacer muchas cosas porque hay libertad. Se refiere a libertad de la esclavitud, del pecado, producto de que el antiguo pacto les muestra su condición, pero no puede resolver el problema que les muestra. Y por eso es necesario el nuevo. Después de todo eso, el apóstol hace una conclusión extraordinaria en el versículo 18. Y allí es donde apunta el corazón del problema. El problema del creyente en general es que no ha entendido lo más importante. Y lo más importante es que desde el momento en que el Señor nos alcanza por su gracia, comienza un proceso de cambio y de transformación. Pero no un proceso de cambio externo. No un proceso de cambio en las actividades o las acciones o la conducta nuestra, sino un cambio en el mismo asiento de la capacidad
del ser humano en lo esencial, en lo espiritual. Por tanto, en consecuencia está diciendo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo quisiera que tomen esta imagen porque la vamos a ir desarrollando ilustrativamente durante la exposición. La imagen del escultor. No sé si han visto trabajar al escultor físicamente, directamente, probablemente no, pero hoy a través de videos es fácil poder encontrar una persona, un escultor, que está puliendo una roca y que está cincelando una roca. Esa es la imagen que yo quiero que tengan en la cabeza, porque esto es lo que pasa cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo. El Señor comienza un proceso de transformación. Corta una roca de la cantera de este mundo perdido, una roca deforme, una roca que no tiene sentido en sí misma, pero en la mente del escultor está lo que él quiere lograr con él. La imagen de aquello que él quiere hacer ya está en la mente del escultor, aunque para todo el resto no tenga ningún sentido, menos aún para la roca. Pero aquí la clave está que el escultor tiene en su mente ya el diseño completo, es decir, no solo el inicio del proceso del trabajo, sino el diseño completo al final del trabajo. Y esto es lo que ocurre con los cambios que la Biblia demanda del creyente. Ahora, la palabra clave ahí es transformación, o somos transformados. El apóstol Pablo habla mucho de ese tema en sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, parte de ese cincel que está golpeando esa roca deforme. A los colosenses recordó que tenían que revestirse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí dice que la transformación tiene que ver con el conocimiento pleno. Capítulo Colosenses 3:10. Mientras que a los Gálatas se refirió así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Allí está apuntando a la imagen que tiene el escultor divino. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. En un sentido más personal escribió lo que él hacía mientras estaba en la carrera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pretendo yo haberlo alcanzado. ¿Quién no había alcanzado Pablo la salvación? Ya era un creyente genuino. No era la salvación de la que estaba hablando. ¿Qué es lo que no había alcanzado? No había alcanzado todavía la imagen de Cristo en él. Todavía estaba en proceso y sigue en proceso hasta el final de su día. Y así ocurre con cada uno de los creyentes. Somos productos en proceso. Ahora, quiero ver este texto en dos partes o con dos declaraciones o proposiciones principales. Primero, la contemplación de Cristo transforma. Eso es lo primero que nos dice el texto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros todos, se está refiriendo a todos los creyentes, se está refiriendo al creyente más débil de la iglesia de Corinto y al creyente más fuerte de la iglesia de Corinto. Nosotros todos, dice, es decir, está diciendo que todos necesitamos la transformación. Todos necesitamos cambios sustanciales en la esencia de nuestro ser. Todos necesitamos ir creciendo para que el escultor divino vaya cincelando con su palabra, parte por parte, esa roca deforme y transformarla en la maravillosa imagen del Señor Jesucristo. La gloria del Señor, está diciendo, es el objeto de la mirada del creyente. ¿Dónde tiene que poner la mirada el creyente? Y aquí empezamos a dejar algunas cosas de lado. Por ejemplo, tenemos a veces la mala costumbre de colocar la mirada en otros creyentes para creer que somos mejores que ellos. Empezamos a mirar a las personas, a los otros creyentes, pero él mira cómo se comporta. En otras palabras está diciendo, pero yo no lo hago.
aunque no lo exprese verbalmente. Mira la actitud que tiene. Esa no es una actitud de un creyente, pero yo sí tengo una actitud correcta. Empezamos a compararnos con los demás y pensamos que el cambio tiene que ver con eso. El cambio tiene que ver con el hecho de que yo no hago lo equivocado que hace la otra persona. Yo no estoy en ese error, yo estoy en lo cierto. Yo soy una persona sincera con el Señor. Pero nos olvidamos de algo importante, que el Señor conoce hasta lo más íntimo nuestros pensamientos y sentimientos. Y allí se nos cae la máscara de piedad y de superioridad. Recuerden al fariseo y el publicano. El fariseo decía, yo ayuno tantas veces, mucho más de lo que exigía la ley inclusive. Yo doy mucho más, yo oro mucho más y mejor, no como este otro. Pero cuando somos expuestos a mirar a la imagen del Señor, allí comienzan a caer todas nuestras caretas. Y hermanos, ahí está la clave. No se compare nunca con otro. Mire al Señor en su gloria. Y allí se derrite el corazón porque nos damos cuenta de que hemos sido considerados faltos delante del Señor. La gloria del Señor es el objeto de la mirada. La palabra gloria tiene al menos dos acepciones. La primera es brillo o esplendor. Pero se usa muy pocas veces así en la Biblia. Más bien, cuando se trata de la gloria del Señor, se refiere, esto es lo segundo, a la naturaleza y el carácter de quien la posee o la expresa. En este sentido, entonces, habla del carácter de Dios, de los atributos que nosotros conocemos, de la naturaleza, de la esencia misma de Dios. Y dice, coloquen la mirada allí, en Él, en la persona del Señor Jesucristo, porque aquí, vamos a ver, está hablando del Cristo resucitado, el Cristo glorificado, con el que se encontró Pablo camino a Damasco. En este sentido, entonces, su significado es la excelencia desplegada, la excelencia, la perfección, la pureza, la santidad, la justicia, todos estos atributos que son inherentes a Dios en una forma particular y están en Él en perfección absoluta. Como hemos visto en los Salmos, en las reflexiones que hacemos de los Salmos. La santidad de Dios, por ejemplo, es una que quita la careta de nuestro corazón. O si no, preguntémosle a Isaías. Recuerden, Isaías fue al templo, Isaías capítulo 6, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Eso lo impresionó. Pero cuando escuchó a los ángeles alrededor del trono diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, eso lo dejó en el suelo. Nosotros podemos ser impresionados por expresiones de las Escrituras respecto a la grandeza de Dios, pero cuando nos enfrentamos a la santidad de Dios, ¿sabe lo que ocurre? Allí comenzamos a entender que todavía no somos lo que pretendíamos ser y que necesitamos alcanzar un estándar mucho más alto. Isaías grita, ¡ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios! ¿Lo notan? Hay una diferencia notable cuando miramos al Señor. Hay una diferencia notable cuando nuestra mirada se fija en el Señor revelado en las Escrituras y no en las personas alrededor de mí. Tampoco a mi propio corazón, porque evidentemente yo no voy a ser transformado mirando mi propio corazón y lamiéndome las heridas, sino que soy transformado mirando la gloria del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está exhortando. Es una exhortación a contemplar la gloria del carácter de Dios y su naturaleza que se expresa plenamente en Cristo. Porque, ¿qué dice la Biblia? Él es la imagen del Dios invisible, es el que revela al Dios invisible, el que hace visible al Dios invisible. Dice también que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice también que Él da a conocer al Padre, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra ilustración bíblica cuando vemos esa situación en la vida del apóstol Pedro, en la pesca milagrosa. ¿Recuerdan? No había pescado nada, Lucas capítulo 5 estoy hablando, no había pescado nada y entonces durante toda la noche y en la mañana estaban remendando las redes para en la tarde otra vez volver a salir a pescar
y el Señor se acerca a Pedro y le dice que bogue mar adentro, es decir, que eche la barca hacia adentro, y le dice que lance la red nuevamente. Y Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, y era un pescador experto, pero en tu nombre echaré la red. Y lo que ocurre después, sabemos, en la famosa pesca milagrosa, se llena la red al punto que tuvieron que llamar a otro barco porque no había capacidad en el barco para poder tener todos los peces que habían capturado. Normalmente la imagen se posa en eso. ¡Oh, qué milagro es el que el Señor hizo! Pero Pedro sacó la vista de la imagen, del milagro, ¿se fijan? Y él dijo algo extraordinario. Como que se cayeron de los ojos de Pedro las escamas que le impedían ver la verdadera realidad del Señor. Y él dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué no dice, oh Señor, muchas gracias por darnos todo lo que nosotros necesitábamos, una maravillosa pesca que ahora quizás vamos a poder descansar durante una semana porque con esto tenemos suficiente? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ese tipo de situaciones? Así, gracias Señor por las bendiciones. Nuestra mirada está puesta en las bendiciones, ¿se fijan? Pero la mirada puesta en las bendiciones no transforma nuestra vida. La mirada puesta en la imagen de Cristo es la que transforma nuestra vida. Y entonces, en este sentido, como el Señor es la revelación del carácter de Dios mismo, esta gloria que estaba parcialmente velada mientras estuvo con nosotros en su ministerio terrenal, fue no obstante plenamente expuesta por el Cristo glorificado que está en la mente del apóstol Pablo. Esto lo podemos apreciar en la concepción que Juan tenía de Cristo en los días de su carne y la que adquirió cuando vio al Cristo glorificado. Otra vez, una imagen muy similar a la de Isaías. Apocalipsis, capítulo 1. El relato que hace el mismo Juan, porque él mismo escribió el Apocalipsis, es maravilloso porque él dice, capítulo 1, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, esta es la primera visión que tiene, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren lo que dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero Juan no se contentó con oír la voz del que hablaba detrás de él. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Miren lo que dice Juan. ¿Lo notan? No dicen, vi a uno que era el Hijo del Hombre. Dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice eso? Porque Juan nunca había contemplado a Cristo en su gloria. Lo había contemplado en su naturaleza humana, en su ministerio terrenal. Entonces no lo puede reconocer de inmediato. Dice, es semejante al Hijo del Hombre. Y comienza a describirlo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren, cuando le vi, cuando puse la mirada en él, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa con Juan después? La Biblia no nos explica, pero podemos sin temor a equivocarnos, pensar que hubo un antes y un después de esa visión en la vida de Juan. Es decir, esa mirada de Juan a este Cristo glorificado comenzó una transformación extraordinaria en su vida. Ya era un apóstol, ya era un hombre de avanzada edad, un anciano en Éfeso. Pero de aquí en adelante probablemente nunca olvidó la imagen de Cristo glorificado.
Y hermanos, esto es lo que va a confrontarnos con nuestra verdadera realidad. La imagen del Cristo glorificado revelado en las Escrituras es lo que expone nuestra impureza, nuestra debilidad, nuestra falta de cambios y de transformaciones. Juan fue impactado y entonces él cae como muerto a sus pies. Ahora, ¿esto es para causar terror? No, esto es simplemente porque Juan, habiendo estado 3 años y fracción con Cristo, habiendo sido el que apoyó su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo en la cena, habiendo sido uno de los más cercanos, siempre que estaban, cuando el Señor llamaba y quería hacer algo extraordinario, llamaba a Pedro, Juan y Jacobo, y eran los 3 más cercanos. Juan lo conoció, Juan comió con él, Juan escuchó sus enseñanzas, pero nunca había visto al Cristo glorificado. Y esto lo impactó profundamente. Ahora, hermanos, esto puede dejar en el suelo o puede dar opción al cambio y la transformación. ¿Cómo se produce el cambio y la transformación mirando al Cristo glorificado? Noten el mismo versículo 17 de Apocalipsis 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Miren lo que dice. Esta es una señal de una persona cercana, de una persona llena de compasión y misericordia. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Juan, no temas. Saben, el Señor nos expone tal como somos, pero no nos aplasta, sino que nos recoge compasivamente. No sé si están siguiendo la lógica. Fíjense, miramos al Señor Jesucristo, quedamos impactados con su carácter revelado en las Escrituras. Caemos como Juan a sus pies, no tenemos nada que ofrecer al Señor. Al contrario, nos vemos como Isaías sucio. Sin embargo, el Señor manifiesta su amor y nos levanta de allí. Allí está el cambio, allí está la esencia del cambio. En el fondo, la imagen de Cristo es la manifestación, además del carácter glorioso de Cristo, del amor extraordinario de Cristo para con nosotros. Recuerden Isaías 6, si seguimos leyendo lo que yo mencioné así de memoria al pasar, después dice, cuando Isaías reconoce su pecado y dice que vive en medio de un pueblo inmundo de labios como él, allí en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Dice que el Señor envía un ángel con unas tenazas y toma una brasa encendida del altar y vuela hacia Isaías y coloca esa brasa encendida en sus labios. Y dice aquí, Él limpio tu pecado. ¿Lo notan? Otra vez. No lo deja en el suelo. No lo deja allá arrastrándose como un gusano, como dice R.C. Sproul en lo que es la predicación de Isaías 6. No lo deja ahí, lo levanta. Porque el Señor no nos quiere aplastar, nos quiere transformar. ¿Se dan cuenta? Que la transformación no viene porque nosotros somos especiales o porque somos mejores creyentes o porque hemos leído 3 veces en un año la Biblia o 10 años seguidos. No viene porque nosotros oremos 4 o 5 horas al día. No viene porque nosotros hagamos una serie de esfuerzos personales. Evidentemente es bueno pasar mucho tiempo con la Biblia. Es bueno orar mucho tiempo. Por supuesto que sí, es bueno tener comunión con nosotros. Esos son instrumentos, esos son elementos que el Señor usa como instrumentos de gracia para transformarnos. Pero la transformación viene principalmente por quedar extasiados mirando a Cristo y decir, Señor, eres tan grande y tan glorioso y sin embargo me amas de una forma tan grande también. Hermanos, una de las especialidades de Dios es amar lo que no merece ser amado. ¿Y cuál es la evidencia? Cada uno de nosotros. ¿Alguno de ustedes piensa que tiene algún mérito para que el Señor haya muerto por usted en la cruz? No, en absoluto. El Señor simplemente nos quiso amar. En la primera epístola, en 1 Corintios 2:8, el apóstol describe característicamente a Cristo como el Señor de la gloria. Por lo que no es demasiado decir que la gloria es todo lo que le pertenece al Señor en su esencia.
Alguien escribió: no hay ningún aspecto del Cristo exaltado, no hay ninguna representación de Él en el Evangelio, no hay ninguna función que Él ejerza que no caiga bajo este encabezado. En su templo todo dice gloria. En su templo todo dice gloria. Y hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, Apocalipsis capítulo 5, todo dice gloria. Y todo apunta al Señor Jesucristo. ¿Dónde está fija la mirada de Juan cuando dice que no había nadie que abriera el libro y lo leyera, rompiera su sello? Y cuando uno de los ancianos le dice: mira, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. ¿Dónde entonces Juan coloca ahora su mirada? En el Cristo glorificado. Y ahí vi como un cordero como inmolado, puesto en pie, dice Juan, y todos cayeron a sus pies en adoración. Ya será el tiempo en que no tengamos que seguir siendo transformados cuando estemos allá, pero en este proceso todavía necesitamos seguir siendo transformados, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Es su gloria, digo, que Él comparte el trono del Padre, el Señor Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia, poseedor y otorgador de toda la plenitud de la gracia divina, el juez venidero del mundo, conquistador de todo poder hostil, intercesor de los suyos y, en resumen, portador de toda la majestad que pertenece a su oficio real. Lo esencial en todo esto, esencial para la comprensión del apóstol y para la existencia del evangelio de la gloria de Cristo apostólico, es que la gloria en cuestión es la gloria de una persona viviente y triunfante. En una frase, es la gloria del Cristo exaltado. Ahora, hermanos, notan cómo se produce el cambio. Mirando al Señor. Permítame comentar sobre los obstáculos para ese cambio. ¿Cuál es el obstáculo mayor? Se llama yo. No es el mundo. No es Satanás. Es el yo. ¿Por qué no cambiamos? Porque nos amamos demasiado a nosotros. ¿Por qué no somos transformados? Porque la mirada está puesta en nosotros y en la comparación con los demás. ¿Por qué no somos transformados de gloria en gloria, como dice ahí el apóstol Pablo? Porque obviamente nosotros estamos más preocupados de lo que sucede en esta tierra, nuestros ojos están puestos aquí, nuestros proyectos tienen que ver con esta tierra, nuestros objetivos tienen que ver con algo perecible y no algo que permanece para siempre. Y ese obstáculo nos lleva, que es el yo, nos lleva, por ejemplo, a entrar en activismo religioso. Quiero servir al Señor, voy a hacer esto y estoy sirviendo al Señor. Y me siento bien conmigo mismo porque estoy sirviendo al Señor. ¿Saben? Me estoy sirviendo a mí mismo. No son palabras o conclusiones mías. Veamos el capítulo 7 de Mateo. Es uno de los textos más tristes y más terribles de que tenemos en la Biblia. Es uno de los textos que debe hacer temblar el corazón de toda persona que se examina a sí mismo delante de la gloria del Señor. Capítulo 7, versículo 21, el contexto del Sermón del Monte. El Señor dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay dos cosas esenciales en las cuales debemos colocar la mirada. Le dicen: Señor, Señor. Estos hombres tenían una doctrina correcta. Consideraban que Jesús era el Señor. Estos hombres no solo tenían una doctrina correcta, sino que la repetición en hebreo 2 veces es un sentido de intimidad. Cuando Dios le habla a Samuel, Samuel, Samuel. Cuando Cristo le habla a Pablo, Saulo, Saulo. Es un sentido de intimidad esta frase, Señor, Señor. Ellos están diciendo: nosotros teníamos una relación profunda contigo, íntimamente. Te reconocíamos como el Señor. En otras palabras, en el día de hoy podríamos decir: tenemos la doctrina correcta.
Y lo segundo es que eran activistas religiosos, es decir, por esa doctrina ellos pensaban que tenían que hacer muchas cosas para el Señor. Versículo 22. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Lo notan? ¿Saben quién viene a la mente? Uno que fue un discípulo de Jesucristo. Porque ese discípulo de Jesucristo hizo estas tres cosas. Cuando salió en la primera gira misionera, podríamos decir, en que el Señor le encomendó que predicaran el Evangelio a los judíos en las ciudades de Israel, Judas fue uno de los que echó fuera demonios. Fue uno de los que expulsó a los demonios. ¿Cómo dice que volvieron de la gira y se presentaron delante del Señor Jesucristo? Dice, Señor, los demonios obedecen o se someten en tu nombre. Se nos someten. Es decir, esta persona creía, o mejor dicho, mostró todas estas cualidades, tenía intimidad con Jesucristo. Señor, Señor, y al mismo tiempo hacía muchos milagros. Pero ¿saben cuál es el problema más grave de esto? Versículo 23, es la evaluación del Señor Jesucristo. Hermanos, no importa lo que mi hermano piense de mí, lo que otros creyentes de otras denominaciones piensen de mí, lo único que importa es lo que Cristo piense de mí. Miren la evaluación de Jesús. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca los conocí. Nunca los conocí, y ahí no está hablando de conocimiento intelectual, sino relacional. Está diciendo, nunca tuve una relación con ustedes. Por eso la clave no es que nosotros digamos que conocemos al Señor, sino que el Señor declare, yo te conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Allí está el punto principal. Nunca los conocí, nunca tuve una relación con ustedes. Y luego dice, apartados de mí, y miren cómo los califica, hacedores de maldad. Y la pregunta es, ¿se puede hacer cosas buenas, pero que en el fondo, por la evaluación del Señor, son malas? Eso es lo que está diciendo. Ellos pensaban que hacían cosas buenas, se regocijaban y probablemente su orgullo se enaltecía. Sin embargo, ¿cuál es el problema allí? Yo nunca los conocí, no tuve una relación con ustedes y en realidad todas sus obras buenas eran malas porque ustedes son malos en esencia. Hermanos, esto es para temblar, ¿no es verdad? Ahora, Pablo, volvamos a nuestro texto, Pablo dice, si eres un creyente verdadero, y eso lo asume por la palabra todos o nosotros todos, debemos mirar a cara descubierta la imagen del Señor Jesucristo. Noten cómo mirando la imagen de Cristo se caen todas nuestras caretas. Y entonces nos damos cuenta que el cristianismo no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo. Nos damos cuenta de que el cristianismo se trata de lo que Cristo es también, pero no de lo que nosotros hacemos. No cabe duda que la belleza moral de Cristo es la que impacta nuestros corazones. Pero veamos un poquito más el texto. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo. Como en un espejo. ¿Qué es el espejo? El espejo es el medio que el Señor utiliza para transformarnos, es decir, es el medio que utiliza para que no miremos su gloria al descubierto, porque si la vemos al descubierto somos fulminados. Tenemos que verla como en un espejo. ¿Cuál es el espejo entonces? Obviamente el espejo es la palabra del Señor, porque ¿dónde vemos a Jesús hoy? No caminando por las calles de nuestra ciudad, lo vemos en la palabra. Pero ¿dónde lo vemos en la palabra? Entronizado a la diestra del Padre. ¿Dónde lo vio Esteban? Allí, justamente en ese lugar de eminencia. El espejo es la palabra, pero particularmente y en el contexto, el espejo es la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
Este viene siendo el medio en el que se contempla su gloria. El espejo es el que refleja la gloria que debemos mirar, y en este sentido el lugar donde vemos la plenitud de la gloria del Señor es en el Evangelio. Porque en el Evangelio se despliega la gloria de Cristo en una manera sublime e inigualable. Cristo es al mismo tiempo el autor, el tema y la suma del Evangelio. Otro texto que nos dice que miremos a Cristo, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Pero luego dice, el autor y consumador de la fe. ¿Se acuerdan de la imagen de aquel que está cincelando esa piedra, esa roca deforme, para darle forma? Es el autor y es el consumador de la fe. Comienza la obra, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Es decir, aquí nosotros vemos cómo el Evangelio es la que muestra en toda su esplendor la gloria del Señor. Y la gloria del Evangelio de Cristo como espejo contrasta notablemente con la ley como una sombra de lo que vendrá. Los santos del Antiguo Testamento vieron las cosas buenas por venir en los tipos y ceremonias, sombras le llama, de la ley. La vista era tan oscura como distante, indistinta, incierta, insatisfactoria, porque no podía dar satisfacción al alma humana, porque no podía cambiar el alma humana. Noten cómo el espejo no es el que cambia el corazón, sino es la imagen del espejo la que cambia el corazón. Era necesario todo esto de la ley como un instrumento pedagógico para apuntar a Cristo prospectivamente hacia adelante. Pero la vista de la gloria del Señor en el espejo del Evangelio es cercana y no distante, luminosa y no oscura, clara y no incierta, y transformadora, pero no aterradora, como dije al principio. Es entonces en el Evangelio donde podemos apreciar las excelencias de Cristo por lo cual somos transformados. Porque el Evangelio no solo salva, sino también transforma la vida de aquellos que ha salvado. No meramente en términos morales y externos. Y ahora eso es lo que vamos a pasar a ver en segundo lugar. ¿Cuál es la transformación que se produce? La contemplación de Cristo transforma conforme a su imagen. Esa transformación es producto de la contemplación de Cristo y su gloria, pero transforma conforme a su imagen. No para que nosotros seamos mejores, sino para que nos parezcamos a Cristo, que es muchísimo más importante y sublime. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor de la gloria, Pablo enseña aquí, es el modelo y la profecía de una gloria que se revelará en nosotros, más bien que está revelándose en nosotros, es decir, en el presente, pero que se consumará en el futuro. Y al contemplarlo en el espejo del Evangelio, gradualmente somos transformados en la misma imagen como por el Señor, el Espíritu. La transformación, enseñan nuevamente estas últimas palabras, se obtiene mientras contemplamos al Cristo de la gloria. Porque para que el cambio sea efectivo, se requiere del poder presente de Cristo obrando en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso es el ministerio del Espíritu y no de la letra. El resultado es el que corresponde al funcionamiento de tal potencia, es decir, del poder de Dios obrando en nosotros. Somos transformados a la imagen de aquel de quien procede. Estamos siendo conformados a su misma imagen. Y miren entonces, aquí se produce un efecto reflejo rebote también. Me explico. Estamos mirando como en un espejo la gloria del Señor. La imagen que vemos ahí es la gloria del Señor. Eso nos impacta. Y ese impacto va permitiendo que nos parezcamos más a esa imagen que estamos contemplando. Pero ese parecido, al reflejarse en nosotros, también se ha de reflejar en lo cotidiano, en lo práctico, en lo vivencial. Es como un rebote. Miramos la imagen y somos transformados en la imagen de Cristo. Esa imagen rebota en nosotros y entonces, ¿qué es lo que ha de ver la gente en nosotros? La imagen de Cristo. ¿Lo notan?
Este proceso se inicia cuando llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe y se va consolidando en todo el proceso hasta que cerramos los ojos en esta tierra. El Señor va a seguir trabajando con esa piedra deforme y está con el cincel de su Espíritu, de su palabra, y el Espíritu está cincelando la imagen del Señor en nosotros. Al menos podemos pensar en 4 características propias de este cambio. Primero, este cambio es espiritual en su naturaleza. Es espiritual en su naturaleza, que es lo que estamos diciendo con él, que no solo es obra del Espíritu Santo, sino que tiene que ver con cambios internos de nuestro corazón. Y de hecho la palabra transformación tiene esa idea, metamorfo. Es un cambio interno de la esencia misma de ser. Es un cambio espiritual. Toda la gloria que se ve en la cima y alrededor de la base del monte Sinaí era de tipo material y sensible, es decir, podía ser captado por nuestros sentidos. Moisés vio la gloria del Señor con sus ojos corporales, lo cual hacía brillar la piel de su rostro. Sucede lo contrario con la gloria contemplada en el Evangelio. La manera y el órgano de la visión aquí, todo es espiritual y no material en su naturaleza. Desde el propio nuevo nacimiento tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Dice Nicodemo. Y el Señor está diciendo no. El Espíritu sopla de donde quiere, oye su sonido. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y no solo somos nacidos por el poder del Espíritu, sino que somos transformados por el poder del Espíritu. Y eso es lo que aquí el apóstol está apuntando. El Evangelio revela y mantiene a la vista las cosas del Espíritu. Y las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Por eso es que el apóstol apunta que este cambio es obra del Espíritu del Señor y de ello se desprende que es también espiritual en su aplicación. Nada puede afectarnos, impresionarnos o influenciarnos mentalmente más de lo que está en nuestros pensamientos. Lo que el hombre piensa en su corazón, así es él, dice el autor de Proverbios. Entonces, ¿dónde se inicia el cambio? No en lo que hacemos externamente, sino en lo que somos internamente. El Evangelio de Cristo opera de acuerdo con la atención y la recepción que se le da en el corazón. De tal manera que este cambio es una transformación de lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Qué se distorsionó al principio con el pecado? Esto, lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando el Señor los buscó después del pecado? Capítulo 3 de Génesis, versículo 8. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Oímos tu voz y nos escondimos entre los árboles. ¿Qué se distorsionó? Su capacidad de pensar que Dios es, y así lo conocían, como omnipresente. ¿Cómo nos vamos a esconder de un Dios omnipresente? Pero ya había una nebulosa que no dejaba ver a Dios tal como era. Hay una distorsión en sus sentimientos y se avergonzaron porque estaban desnudos. Ese sentimiento no existía. El pecado reveló ese sentimiento. Vergüenza, temor, terror, miedo, todos esos son sentimientos producto del pecado. ¿Qué es lo otro que se distorsionó? Su voluntad. No queremos que Dios hable con nosotros, nos alejamos de Dios. ¿Qué otra cosa? Su capacidad moral. Dios le dijo, no es bueno el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué hizo Eva? Lo miró y dijo que el árbol era bueno. Y su fruto era apetecible para alcanzar sabiduría. Es decir, se distorsionó su capacidad moral. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces en el proceso nuestro? Cambia nuestra mente, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestra voluntad y cambia también nuestra capacidad moral para que se acerque, se ajuste a lo que Él ha determinado. Es un cambio espiritual. Y por eso, hermanos, no sacamos nada con pensar, como muchas veces se dijo, que en realidad el verdadero creyente era el que no iba a fiestas, no tomaba y no fumaba. Ese era el verdadero creyente. No, no es así. El verdadero creyente es el que es transformado en su corazón. El que cambia en la esencia misma de su alma. Como dice el autor de Hebreos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Allí se produce el cambio. Es espiritual en su naturaleza. Segundo, es transformador en su influencia.
es transformador en su influencia. Es una ley en la naturaleza y una verdad, digamos, que lo semejante produce lo semejante. ¿Por qué es transformador en su influencia? Porque en la medida en que miramos al Señor Jesucristo vamos viendo su carácter, sus rasgos esenciales y qué es lo que nace en nuestro corazón como consecuencia. Queremos parecernos a Él. Nuestra oración debe ser: Señor, hazme como tú. Transfórmame a tu imagen. La contemplación del Cristo glorificado en el Evangelio va conformando al discípulo a la imagen de su Maestro. Los orientales han descubierto que el mucho tiempo que un discípulo pasa con su Maestro va formando en él rasgos característicos de su Maestro. Alguien ilustró de la siguiente manera: el hombre que está mucho en la corte, y esto fue de hace 2 siglos atrás, se hablaba de la corte real, el hombre que está mucho en la corte de forma natural y casi inconsciente capta el aire, la impresión y el pulido de la corte, de modo que se vuelve cortés, si no cortés en espíritu, en el discurso, en los modales y en el comportamiento. Es decir, se asemeja y empieza a tomar cosas del ambiente, pero en el caso de Cristo, de la obra en nosotros, no empieza a tomar evidencia en lo visible, sino primeramente en lo profundo. Empezamos a parecernos a Cristo. Hermanos, se puede decir mucho esto, pero solo quiero mencionar algunos ejemplos que sean prácticos también. ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende o nos trata mal según lo que nosotros entendemos o nos desprecia según lo que nosotros apreciamos? ¿Qué pasa con nosotros en nuestro corazón? Nosotros pensamos así en el cambio, decimos: mira, ahora ya no reacciono como antes. Ahora no reacciono como antes. Mira, me insultó. Antes yo hubiese saltado y le hubiese pegado su combo, ¿cierto? Pero ahora soy cristiano. Yo no actúo así. Oh, Señor, me estás cambiando. Pero si miro mi corazón, ¿qué veo? A un león que está a punto de arrojarse con el que me insultó. Es decir, el cambio es superficial. Es un cambio estético, moral de forma, pero no de esencia. ¿Cómo hacía Cristo? Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba al que juzga justamente su causa, simplemente. Es decir, cuando miramos a Cristo vemos a una persona que nunca se defendió, nunca. Incluso cuando lo condenaron injustamente, cuando lo pusieron en la cruz, nunca se defendió. Nunca le echó la culpa a las circunstancias, nunca le echó la culpa a los demás. Siempre estuvo dispuesto a seguir hasta la cruz. Ese es nuestro Señor. Y allí debemos apuntar, a ese cambio. Tercero, ese cambio es glorioso en su progreso. Es glorioso en su progreso. La gloria del semblante de Moisés se volvió cada vez más tenue por la distancia del tiempo y el lugar de la escena y la vista de la gloria hasta que desapareció por completo. Pero la gloria del Señor sigue siendo la misma, a diferencia de la gloria reflejada en el rostro de Moisés. Esta gloria que apreciamos en el Evangelio es imperecedera, no pasajera, más abundante, más eminente. Y la gloria del Evangelio que la refleja sigue siendo la misma. Y cuanto más firme y fervientemente la contemplamos, más seremos transformados en la misma imagen gloriosa. Es decir, progresa, no se detiene como este escultor divino. Ya lleva una parte, ya ha quitado varias partes de la roca que no sirven. Y ahora está ya comenzando a formar la imagen. Y sigue formándola hasta que la complete. Cuarto, es divino en su eficiencia. Como por el Espíritu del Señor, o como el margen lo tiene más literal y apropiadamente, así como por el Señor el Espíritu. Es su prerrogativa y se convierte en su dominio espiritual, abrir y develar el corazón, iluminar los ojos del entendimiento, fijarlos en la gloria del Señor, avivar el espíritu y así hacer que sus súbditos sean llevados a un cambio profundo. Es divino en su eficiencia. ¿Por qué? Porque si el Señor lo comenzó, el Señor lo va a terminar.
¿Quién puede decirle que no? Nosotros somos obstáculo por el yo, por el amor a nosotros mismos, porque estamos pensando más en nosotros y en esta tierra, porque como dije, todos nuestros proyectos tienen que ver con lo perecedero. Ese es un obstáculo para el crecimiento, para la transformación, claro que sí. Pero a pesar de eso, el Señor lo va a perfeccionar. Una observación final es necesario hacer. Notamos hasta aquí que el cambio no se produce por un trabajo mío, sino por la obra de Dios, donde Dios hace la parte, todo el proceso de transformación. Puesto que el cambio no es espiritual en su naturaleza, es transformador es espiritual en su naturaleza, es transformador en su influencia, glorioso en su progreso y divino en su eficiencia, es obra exclusiva de Dios. Es el Cristo glorificado en que somos llamados a poner nuestra mirada, al que por medio de su Espíritu nos transforma. Es entonces debido a su gracia que el proceso de cambio es irreversible y avanza hacia la consumación. Por supuesto que el Señor usa sus medios de gracia para llevarnos a dicho cambio. Él es el que nos lleva a estudiar las Escrituras, es el que nos lleva a orar, es el que nos lleva a congregarnos, Él es el que nos lleva a la obediencia. Todos son instrumentos, pero sigue siendo por su gracia. Quiero terminar con esta cita de Chuck Smith. Dice, muchos de nosotros fallamos en comprender que el amor es la única verdadera motivación de hacer el bien. El temor no es nunca la fuerza primaria en la vida cristiana. Es decir, no obedecemos para decir, porque si desobedezco el Señor me va a mandar un castigo. No es el temor, es el amor. Si somos buenos solamente por temor a ser malos, esta no es rectitud verdadera. Podemos tener una conducta prudente exterior como una fachada para toda clase de motivaciones, equivocadas y pervertidas. Si el miedo a las consecuencias es lo único que nos mantiene en regla, podemos ser meramente un ejemplo de maldad bajo restricción. Como yo decía, el animal que está dentro no se ha lanzado fuera, pero todavía está dentro. Esta no es la bondad verdadera. La bondad verdadera es motivada siempre y exclusivamente por el amor. Si nuestras decisiones morales son basadas en un ferviente amor y deseo de abstenernos de las cosas que abaten el corazón de Dios, hemos descubierto el verdadero motivo de la justicia. Es decir, obedecemos por amor a aquel que nos amó de tal manera. Nos sometemos por amor. No se trata solamente de la santidad de dejar de hacer cosas malas, sino dejar de hacer cosas malas con la motivación correcta de amor a nuestro Señor. No queremos ofenderlo a Él. Eso debe ser el motor de nuestro corazón. Y hermanos, esa transformación no la puedo hacer yo como pastor. Yo no puedo cambiar ni mi propio corazón. No lo pueden hacer ustedes también con su hermano pensando que entre más cosas le digan a su hermano, entre más reuniones tengan con su hermano, entonces más va a cambiar el hermano. No, solamente lo puede hacer el Señor. Aquí está la exhortación para todos. Miremos al Señor, la gloria del Señor. ¿Y qué es lo que promete la Biblia? Vamos a ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Necesitamos reevaluar dónde estamos mirando. No en nosotros, no en los demás, no en un sistema religioso y ceremonial, sino en el Cristo glorificado. Eso solamente nos transforma. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos y conducirnos, Señor, a ver en perspectiva correcta lo que significa el cambio. Danos de tu gracia para que eso pueda ser una realidad viviente y práctica, pero primeramente interior y espiritual, y luego que se pueda manifestar en lo público. Ayúdanos, Señor. Quita nuestra máscara de hipocresía y danos verdaderamente una vida piadosa, genuina, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.